Hola amigos de Colombia.com, nos encontramos con una persona muy especial, figura representante de la política nacional y principal promotora de la consulta anticorrupción. Bienvenida, Claudia López. Gracias por la oportunidad, muy querido, muy amable. Vamos a comenzar explicándole a nuestros usuarios de qué se trata y de dónde proviene la idea y, y más o menos cómo se ha desarrollado este proceso, que ha sido un proceso largo, el de la consulta. Largo año y medio de trabajo para que podamos votar esta consulta anticorrupción. Esta iniciativa es una iniciativa ciudadana que se originó luego de la frustración de que durante 3 años propusimos en el Congreso estos proyectos anticorrupción y siempre los hundieron. Y nos dimos cuenta que en los últimos 25 años, más de 20 veces diferentes gobiernos, partidos, congresistas de todos los partidos los han propuesto y siempre se hunden. Luego llegamos a la conclusión de que los congresistas no se van a autorreformar y no van a aprobar estos proyectos anticorrupción. Entonces buscamos cuál era el mecanismo legal que tenemos los colombianos para obligar al Congreso a tomar una decisión. Y encontramos que el mecanismo es una consulta popular. Ahora una consulta popular es un mecanismo bien exigente. Para poderlo convocar necesitábamos recoger 1.780.000 firmas válidas. Pero dijimos, bueno, pues la peor diligencia es la que no se hace, pues aunque sea muy difícil el proceso, hagámosle, porque de lo contrario siempre vamos a depender de la buena voluntad de los congresistas a ver si algún día se autorreforman, acaban la mermelada, los contratos a dedo, etcétera, y si no nos van a seguir robando. Entonces decidimos iniciar el proceso y la verdad ha sido año y medio de un acto heroico de 4 millones de colombianos que con su firma lograron cumplir todos los requisitos, recoger las firmas, certificarlas, lograr que el Senado diera el aval para poder ir a las urnas, así fuera a regañadientes, pues porque estaban a 15 días de las elecciones presidenciales, pero lo dieron, que el gobierno la convocara y finalmente que la registraduría pusiera toda la logística que se necesita para votar la consulta. Entonces, ha sido año y medio de trabajo y queda el último paso, el que depende de los colombianos, ya no de los promotores de la consulta, y es que el 26 de agosto puedan ir al mismo puesto de votación donde votaron por última vez, en Colombia y en el exterior, y votar los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Les van a entregar un tarjetón parecido a este, como ustedes verán es un tarjetón que tiene 7 preguntas y en cada una de las preguntas existe la opción de marcar el sí o el no. Nuestra invitación es a que marquen 7 veces sí para que se aprueben los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Muy bien, vamos a comenzar con la primera, una de las más polémicas, que es la disminución de los sueldos a los congresistas. Eh, en esta situación, las dudas que se han generado, o las preguntas más bien, es respecto a, ¿esto tiene una implicación para más altos funcionarios? ¿Se puede extender aún más? Sí, esa ha sido una mentira desafortunadamente que se ha ido rodando. El mandato de la consulta es bien expreso. ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales, fijando un tope de 25 salarios como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución? En ese artículo hay nombrados 395 personas. Son 395 servidores públicos, los de la cúpula nacional, los que se van a ver afectados. Y en la vida de verdad los más afectados van a ser los congresistas, que son los que tienen el más alto salario. De 32 millones de pesos les va a bajar a 20. O sea, de 40 salarios mínimos a 25 salarios mínimos. Eso es bajarlo de 32 a 20 millones de pesos. Y va a igualar a esos 395 funcionarios de la cúpula nacional en ese mismo salario. Fíjate, por ejemplo, que los generales de la República se ganan 16 millones de pesos. Un ministro se gana 17 y medio. En cambio, un congresista gana 32, porque a punta de torcidos se han dado gabelas que solo aplican para ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la consulta? Bajar el de los congresistas, subir un poquito el de los generales y el de los ministros y dejarlos a todos igual, en 20 millones de pesos o máximo 25 salarios mínimos. No es cierto que al bajar el salario de los congresistas se vaya a bajar el salario de los empleados judiciales, ni de los empleados públicos, ni el salario mínimo, todo eso es carreta. Aquí los únicos que se van a ver afectados son esos 395 funcionarios de la cúpula nacional. Correcto. También hay otra crítica respecto a este punto, es que muchos lo catalogan como no anticorrupción, es más bien como de equidad. Ambas cosas, ambas cosas. Es que está comprobado en diferentes estudios en ciencia política que los países más inequitativos son los más corruptos, porque hay más asimetría de poder, más abuso, etcétera. Entonces sí tiene que ver, claro que tiene que ver. Y por eso lo estamos haciendo, poniendo ese tope para que no se puedan dar más gabelas. Ahora yo les digo,
20 millones de pesos es un buen sueldo, ya quisieran los colombianos que nos están viendo ganarse 20 millones de pesos. Y ese va a ser el tope máximo que se gana alguien que llega hasta la cúpula del Estado en cualquiera de las 3 ramas del poder público. Correcto. Vamos al segundo mandato, cárcel para los corruptos. Este es un punto muy específico, ya que y me parece a mí que es un poco más polémico que el primero, respecto a las prebendas que de pronto tienen algunos funcionarios que están investigados, están en procesos judiciales. Pues es que la ley vigente permite que alguien, por el hecho de haber sido político o servidor público, tenga derecho a régimen carcelario especial. Es decir, que no va a una cárcel, sino que va a su casa o a un club de la policía o el ejército. Nosotros lo que proponemos en la consulta es eliminar ese beneficio de cárcel especial por cárcel para los políticos, de casa por cárcel para los políticos. Y proponemos también, en ese mismo mandato número 2, que las empresas, aquí se necesitan 2 para hacer corrupción, el político o servidor público que se presta para torcerse y el contratista privado que paga el soborno o se roba una plata para dársela al político para su campaña. Entonces, ¿qué es lo que proponemos en el mandato 2? Que el político vaya a la cárcel, no a la casa, y que a la empresa que se presta para corrupción no se le vuelva a contratar nunca más, se le cancele el contrato unilateralmente y sin indemnización. Correcto. Tercer mandato, fin de la contratación a dedo con el Estado. Exactamente, es que, digamos, la consulta trata de atacar las diferentes vías a través de las cuales nos roban 50 billones de pesos al año. Entonces, si quieres me adelanto un poquito. Parte del problema arranca con la tal mermelada, que está tratada en el punto 4. En el punto 4 se prohíbe la mermelada, que es esa negociadera por debajo de la mesa del presupuesto, porque los políticos tienen el monopolio de decidir ellos solos a puerta cerrada en qué se gastan nuestros impuestos. Entonces, el punto 4 de la consulta dice, no más mermelada, tendrá que hacerse en las alcaldías, gobernaciones y en el gobierno nacional, audiencias públicas con la ciudadanía, los medios y los políticos, para que públicamente debatan y decidan en qué se gastan los impuestos de los colombianos, cómo se desglosa y prioriza el presupuesto de inversión. ¿Para qué? Para que sepamos quién pide qué, para dónde, cuánto, cómo, ¿sí? Que eso sea público, que los congresistas pidan, ese no es el problema, ellos tienen derecho a pedir inversión para su región, pero que sepamos qué pidieron, en dónde, qué, para poderle hacer control, a ver si eso sí se hace o no se hace. Y el punto 3 de la consulta, es decir, bueno, el siguiente paso a priorizar los proyectos que se van a ejecutar es contratarlos. Lo que pasa hoy es que la mermelada arranca con que los políticos negocian partidas para sus alcaldes y luego dicen, esas partidas me las tienen que contratar con esta empresa, que es la amiga mía, y con este interventor, que es el amigo mío. Y esos se van a robar la tercera o cuarta o 50% del parte del contrato y me la van a dar para mi campaña. Entonces la consulta primero, les prohíbe dirigir partidas porque tienen que concertarlo en público con la comunidad. Y segundo, les prohíbe contratar a dedo a sus amigos. Los obliga a que se hagan licitaciones con múltiples oferentes y con pliegos tipo, para que no los puedan hacer como pliegos a la medida del contratista de turno. ¿Esos pliegos tipo están especificados solamente para los contratos de infraestructura? Así es, existen, y de hecho aquí digamos, estamos como extendiendo una buena práctica que aprobó el Congreso. Para las vías 4G y los proyectos de infraestructura, por solicitud de la Cámara Colombiana de Infraestructura, se usan pliegos tipo. Y ellos los pidieron porque dijeron, miren, nos vamos a gastar 30 billones de pesos en 20 años en 4G, necesitamos que no haya corrupción y que haya buena ejecución. Y se adoptaron los pliegos tipo exclusivamente para eso, y han servido, efectivamente han servido para reducir corrupción, que haya más competencia, que se escoja la mejor gente y que se mejoren los niveles de ejecución. Entonces lo que quiere la consulta es extender ese uso de pliegos tipo al resto de la contratación pública. Correcto. El quinto punto también tiene que ver con los congresistas, Sí. Específicamente rendir cuentas claras sobre su gestión. Obviamente son elegidos por la mayoría del por voto popular y tienen que rendir cuentas a todos los colombianos. Pues eso que parece tan obvio no se hace, porque cuando se aprobó en el 2013 la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, que es la ley mediante la cual se reglamenta esta consulta, se estableció efectivamente que todos los servidores públicos deben rendir cuentas, y los congresistas se borraron de la ley. Entonces ellos hoy los únicos servidores públicos que no están obligados a rendir cuentas. Con la consulta los vamos a obligar a que rindan cuentas de su asistencia, de qué proponen, de cómo votan, de qué partidas gestionan para su región y de a qué cargos públicos postulan candidatos, para que sepamos exactamente qué hacen, si van, si no van y qué hacen. Sexto punto, hacer públicas las declaraciones de renta y extinción de dominios ya en casos más avanzados. Sí, aquí lo que queremos, para decirlo digamos un poco en términos simples, es que
Con el sexto punto de la consulta queremos que los congresistas no, todos los políticos, todo el que esté en un cargo de elección popular, tenga que mostrarnos cuando entra y cuando sale de un cargo, con qué plata entra y con qué plata sale. Peso que no pueda justificar conforme a su salario, porque es dedicación exclusiva, peso que se va a extinción de dominio, de él o de sus potenciales redes de testaferros. ¿Con esto qué queremos? Darle dientes a la justicia para que pueda recuperar la plata que nos roba. La Contraloría General de la Nación dice, mire, nos roban 50 billones de pesos al año, pero la Contraloría solo es capaz de recuperar 70.000 millones de pesos, o sea, menos del 4% de lo que nos roban. ¿Por qué? Porque tenemos limitantes a que se puede investigar al político, pero no a su familia, no a sus equipos de trabajo, Su entorno. que es usualmente donde ponen la plata. No son 5 de tontos, ¿no? Los políticos podrán ser ampones, pero pendejos no son. Si se roban una plata no la meten en su cuenta de ahorros. Compran un apartamento en Miami y lo ponen a nombre de la esposa, una finca en no sé dónde y la ponen a nombre de la mamá. Entonces, la consulta, la pregunta 6 lo que hace es decir, nos tiene que mostrar con qué entra y con qué sale, y si arranca una investigación de extinción de dominio porque no puede justificar algo, esa investigación se puede extender a sus potenciales testaferros. Correcto. El séptimo punto va más enfocado a, ¿cómo se llama?, atornillados al poder, Así es. que no pueden pasarse 3 mandatos. ¿Estamos hablando específicamente del Congreso? No, de todas las corporaciones públicas, las JAL, los consejos, las asambleas, la Cámara de Representantes y el Senado. En todas las corporaciones públicas queremos que haya renovación, que no se atornillen en el poder indefinidamente, que no haya políticos eternos. Y por eso ponemos un límite de máximo 3 periodos, que son 12 años. 12 años llega alguien al Consejo o al Congreso y puede hacer una buena trayectoria, pero ya a los 12 años que se vaya. Como hay un récord como el del senador Gerley. Exacto, que no se queden allá atornillados toda la vida. Correcto. Ahora vamos a hablar de los umbrales, algo que también ha suscitado dudas entre la audiencia, es por el umbral que tiene que cumplirse para poderse aprobar, pasar la consulta como tal. Si es un umbral muy alto, digamos, para aprobar una consulta popular hay 2 umbrales. El de participación. Participar quiere decir que usted pida el tarjetón y lo deposite en la urna. Aun si usted no marca nada, porque no entendió, no quiso, ya participó. Si usted marca unas preguntas y otras no, ya participó. Si usted marca unas sí y otras no, ya participó. Si se equivoca y no marca sí en cada casilla, sino que hace una gran X así, anula el voto, porque no podemos saber qué quería. Pero ese voto nulo ya es participación. Entonces se necesita que más de 12.142.000 colombianos pidan el tarjetón y lo depositen. Como quiera que lo marquen, pero lo depositen, que vayan a participar. Y lo segundo que se necesita, obviamente, es que el sí gane la mayoría de los votos de cada pregunta. O sea que cuando usted sea jurado allá y sumen los votos del sí, del no, los nulos, los no marcados, la mayoría de los votos sean por el sí. Ambas cosas son difíciles, digamos, sobre todo el umbral de participación que es muy alto, más de 12 millones de colombianos. Pero eso también tiene cierta lógica, porque es que le vamos a dar una orden de obligatorio cumplimiento al Congreso. O sea, cada vez que usted marca sí en una consulta popular, usted lo que está haciendo es diciéndole al Congreso, señores, no es si quieren, es que en un año me tienen que aprobar estos 7 mandatos. Se tiene que bajar el salario, se tiene que limitar el periodo, acaban la mermelada, etc. Es una orden de obligatorio cumplimiento, porque si al año el Congreso no expide esas normas y no las aprueba, el presidente las puede expedir por decreto. Pero claro, el presidente solo puede hacer eso si hay un mandato popular. Si no, las leyes las tiene que hacer el Congreso, y por eso siempre dependemos de ellos. Entonces, gústenos o no nos guste el Congreso, al Congreso lo eligen 17 millones de colombianos. Entonces, no es que 4 inconformes nos podemos reunir a darle una orden de obligatorio cumplimiento al Congreso. La ley dice, listo, pueden darle un mandato obligatorio, pero tiene que votar 1/3 del censo electoral, o sea, 12.142.000 colombianos. Ya dando ese paso la posibilidad del proceso y el triunfo del sí en la mayoría de las preguntas, ¿qué paso sigue para que se aplique como tal los 7 mandatos? Lo que te explicaba ahorita, o sea, ya llevamos año y medio de trabajo, ¿no? O sea, hemos cumplido muchos pasos. El 26 de agosto viene el paso definitivo, que es que la gente vote. Hay 36 millones de colombianos habilitados para votar. Van a estar todos los puestos instalados en zonas rurales, corregimientos, ciudades y en el exterior. De hecho, la votación en el exterior empieza este lunes, el 20 de agosto en los consulados. Entonces, seamos optimistas. Yo confío en que con toda la pedagogía que estamos haciendo, con la comprensión que la gente tiene de que la corrupción es un problema de todos. Esto no es ni por Claudia, ni por el Verde, ni por Pepito, ni por fulanito.
Esto es para obligar al Congreso a que nos deje de robar y a que dejen la mermelada y todas esas vías por las cuales se roban la plata. Si hay más de 12.140.000 votos, lo que sigue es que nosotros como comité promotor le entregaremos al presidente de la República los textos de las leyes que queremos que radique en el Congreso. El presidente las radicará y una vez las radique, empieza a contar el año para que el Congreso las apruebe. Si al año el Congreso no las ha aprobado, el presidente expide por decreto esas normas. Correcto. Por eso escogimos consulta, porque aunque es muy difícil, requiere muchos votos, etcétera. El camino más largo. Es el camino más largo, pero el único seguro. El único que nos asegura que no nos pueden hacer conejo. Que si nosotros ponemos los votos, entonces los ciudadanos, entonces el Congreso tiene un año de plazo y lo saca, o el presidente las expide por decreto. Ahora hablemos específicamente de los enemigos de la consulta y sus razones para cuál no quiere que se lleve a cabo o se desarrolle o llegue el resultado positivo. Nombres específicamente. No, digamos que oficialmente no hay ningún comité promotor por el no. Hay 40 comités promotores por el sí. Entonces, no hay nadie que de frente salga y diga voy a votar no en la consulta, invito a votar no. Lo que han hecho es la estrategia de la mentira, las cadenas de WhatsApp falsas, tratando de asustar a la gente para que no vaya a votar. Y a mí eso no me extraña, es que tenemos que tener claro que los corruptos son hoy un negocio más rentable que la coca en Colombia. El narcotráfico en Colombia se lleva 3 puntos del PIB, 24 billones de pesos. En cambio, los corruptos están quedando con 50 billones de pesos, el doble. O sea, es más rentable ser corrupto que ser narco. Entonces, obviamente, ellos no van a soltar ese negocito así nomás. Entonces, ¿cuáles han sido las mentiras usuales que se han inventado? Que no se necesita consulta porque todas estas normas ya existen. Falso, no existen porque durante 25 años las ha hundido siempre el Congreso. Que los promotores de las consultas nos vamos a enriquecer porque nos van a pagar 5.000 pesos por voto. Absolutamente falso, no hay reposición de votos, hay 0 pesos de financiación pública anticipada o reposición de votos en una consulta. Nadie se va a ganar un peso porque usted vote sí o vote no. El tercero, que como el presidente Duque ya radicó los proyectos, 2 que coinciden con la consulta, el presidente Duque radicó la limitación a 3 periodos y que muestren la declaración de renta. Que como él radicó esos proyectos ya no necesita consulta, porque como ya lo radicó el presidente del Congreso, pero mis queridos, nada le asegura a Duque que sus 2 proyectos van a ser aprobados. Y además nos radicó 5 que son importantes: bajarle el sueldo a los congresistas, acabar la mermelada, los contratos a dedos, quitar el beneficio de casa por cárcel, obligar a los congresistas a rendir cuentas, cancelarle unilateralmente los contratos a los corruptos. Entonces se le quedaron faltando varias leyes. Lo único que nos asegura que las 2 propuestas que radicó el presidente Duque y las 7 de la consulta se aprueben obligatoriamente en un año en el Congreso es que haya más de 12.142.000 votos en la consulta. La otra mentira que ha hecho mucho daño es que si se baja el salario de los congresistas, se va a bajar el salario de los empleados judiciales, de los soldados, de los policías, se va a bajar el salario mínimo. Eso es absolutamente falso. El mandato de la consulta es exclusivamente para bajar el salario de los 395 congresistas y funcionarios de la cúpula. Solo ellos se van a ver afectados. En general, solo se va a ver afectado a un servidor público que gane más de 20 millones de pesos, más de 25 salarios mínimos. Eso no es ni el 0.0000001% de los servidores públicos, son solamente 395 personas. Ningún soldado, policía, empleado público y mucho menos alguien que gane el mínimo se va a ver afectado porque le bajemos el salario de los congresistas. Pues esta consulta es una hija de la séptima papeleta, digamos, yo tenía muchas menos canas y tenía unos 18, 20 años cuando promovimos en el movimiento estudiantil la séptima papeleta y la Constitución del 91. Y una de las cosas que pedimos en esa nueva Constitución en el 91 es que hubiera mecanismos de participación ciudadana. Esto no se podía hacer antes de 1991. O sea, solo había organismos representativos y si no funcionaban y no decidían lo que los ciudadanos queríamos, de malas. Los ciudadanos no teníamos cómo obligar. Hemos mejorado. Hemos mejorado. Ahora, como verán, es un camello hacer esta consulta y sacar esto adelante, pero bueno, por lo menos se puede, por lo menos tenemos la posibilidad. Fíjate que han pasado 27 años desde la Constitución del 91, es la primera vez que vamos a hacer una consulta popular a nivel nacional. Eso nunca se ha hecho porque es dificilísimo. Entonces ya logramos superar todos los obstáculos. Ya el balón está en la cancha de los ciudadanos, que vayan y voten el 26 de agosto 7 veces sí, para que se aprueben los 7 mandatos de la consulta y sean obligatorios para el Congreso. Como la corrupción es un monstruo y es gigante, Colombia está muy fuerte, ¿se ha pensado en otro plan a futuro, además de la consulta, teniendo en cuenta
más como una herramienta para evitar que siga creciendo? Pues hombre, hay que hacer muchas cosas, digamos, para combatir la corrupción, hay que fortalecer la justicia, hay que eliminar el voto preferente, yo creo que eso le ha hecho un daño enorme. Por cuenta del voto preferente las campañas políticas terminan costando una millonada y entonces se financian con toda esta corrupción y demás. Hay que seguir haciendo cultura ciudadana, cultura ética. Hay muchas cosas más además de la consulta que hay que hacer, pero sin duda la consulta va a ayudar. Si esto fuera simbólico y no tuviera efecto sobre la corrupción, los congresistas lo habían aprobado. No lo han aprobado nunca es porque sabe que los aprieta, que les hace mucho más difícil robarnos la plata que nos roban. Entonces, yo creo que hay que hacer muchas más cosas de ética, de cultura ciudadana, de fortalecimiento de la justicia, pero también hay que votar 7 veces sí la consulta anticorrupción para que logremos obligar a la clase política a que se reforme, a que deje la robadera y a que tenga que aprobar estas 7 normas anticorrupción. Después del 26 de agosto, de pasada la consulta, ¿cuál es el futuro político de la doctora Claudia López? Pues bueno, para nadie es un secreto pues que yo me dedico pues a hacer política y tengo solamente 2 opciones que tendré que decidir a finales de año o principios del próximo. Uno es lanzarme a la alcaldía de Bogotá, es una opción, y la otra es esperarme hasta el 2022 y volver a competir a la presidencia. Es una decisión difícil que tengo que tomar a finales de año o principios del próximo. Y para finalizar, el tema de la oposición. Si hay un bloque consolidado en el país después de los resultados de la segunda vuelta, ¿y ese bloque se puede mantener como tal? Pues yo espero que sí, y más que de oposición, es un bloque alternativo, un bloque que tenga una agenda de país de derrota de la corrupción, de defensa del agua, de los recursos naturales, de generación de empleos, de no subir impuestos, sino más bien bajar corrupción, de fortalecer la educación pública. O sea, yo sí creo que ese sector alternativo que ya se expresó en la primera vuelta de las presidenciales, sumados todos, teníamos más de 10 millones de votos. Es la primera vez que ese voto alternativo, que no es de partidos tradicionales, ni de política con mermelada, es tan grande. Entonces yo sí creo que hay que mantenerlo, hay que fortalecerlo y hay que ver cómo logramos impulsar a muchos nuevos liderazgos en las elecciones del 2019. Teniendo en cuenta las decisiones o lo que ya ha comenzado a hacer el gobierno, ¿la oposición tiene que empezar a moverse un poco más? Pues hombre, apenas están empezando, el gobierno y la oposición. Esa es la tarea que les tocará a ellos y yo espero que hagan una buena tarea y que sea un control político riguroso y sensato, que no sea simplemente no a todo porque sí, habrá cosas que proponga el gobierno Duque que pueden ser útiles, como esos 2 proyectos anticorrupción, pues hay que apoyárselos, o la reforma política para eliminar el voto preferente. Entonces, yo espero, digamos, que ambos hagan bien su tarea y su papel y que lo hagan sin corrupción. Doctora Claudia, muchas gracias por esta charla tan importante y sobre todo para la pedagogía para los usuarios que están un poco confundidos respecto a este tema de la consulta que es tan importante para el país. Recuerden, amigos, visitar nuestras redes sociales. Los invitamos a otra próxima entrevista. Muchas gracias. Votar 7 veces sí el 26 de agosto, no se les olvide, 7 veces sí.